Pues Sica es una coproducción catalano-gallega. Yo soy de Barcelona y en el 2016 llegué caminando a Costa da Morte por el Camino dos Faros, que es un camino que recorre desde Malpica hasta Fisterra. Y bueno, tuve un flechazo con el paisaje, me pareció, tiene una fuerza ese océano increíble, y vi enseguida que allí había una película, ¿no? Esa fue como el origen, digamos, del proyecto. Yo vengo del mundo documental, todo que para mí el cine, digamos, ficción y documental son la misma, dos caras de la misma moneda. Decidí pues investigar, ¿no? O sea, cada verano fui durante 3 años y hice un trabajo de campo en bastante profundidad, ¿no? Fui entrevistando a la viuda del patrón de un barco, de un naufragio muy importante que hubo por dramático en Costa da Morte en 1991. Hablé con la viuda, hablé con el hijo del patrón que naufragó entonces, ¿no? Para intentar entender el territorio al que yo me estaba acercando, porque no era mi tierra natal y necesitaba como comprender a su gente, su manera de hablar, el ritmo que tienen en su lenguaje, la poesía que tienen, porque la gente marinera, la gente de mar, habla de la mar como si fuera una mujer, y tienen todo una relación, ¿no? Yo vi que entendí enseguida que Costa da Morte, ese océano, es como una gran sepultura abierta, ¿no? Donde ahí yacen en ese vientre del mar, yacen pues cientos y miles de náufragos, ya que es una de las costas más peligrosas del mundo, donde hay documentados más de 600 naufragios, ¿no? Y eso, todos esos elementos, ¿no? El paisaje, la gente, esa convivencia entre vida y muerte que tiene Costa da Morte, me fascinaron. Sí, yo diría que Sica es aparentemente una película sobre un adolescente que está perdiendo la piel de la infancia, ¿no? Está en esa etapa tan interesante, de transformación, que es entender que el mundo adulto no es exactamente lo que te creías, ¿no? Y eso ya me parece como una etapa de la vida muy interesante, y por eso Sica es la protagonista. Pero a su vez, si el primer reclamo, la primera conexión fue el paisaje, yo tuve que hacer también un proceso como cineasta de entender por qué eso me interesaba tanto. Y yo soy caminante y me gusta mucho la naturaleza, y siento que tenemos un gran problema con la crisis climática, ¿no? Es un tema que me preocupa, ¿no? Entonces fui como tejiendo esos diferentes temas que me interesaban, ¿no? El vínculo con la madre, madre-hija, el acercamiento del viaje de la heroína hacia la madre, ese coming of age, o esa adolescente que va entendiendo poco a poco que su padre mitificado al final es un padre ausente, y que la presente es la madre, o sea, ese viaje hacia la madre. Y por otro lado, toda esa tormenta que Suso, el personaje de Suso, le dice, ¿no? Va a venir Ofelia, la madre de todas las tormentas, ¿no? Es esa comunidad que está viviendo Sica y entendiendo que no es exactamente la que ella se pensaba, y esa tormenta interior que ella está viviendo es ¿no? La naturaleza es la metáfora perfecta de esa tormenta exterior que es Ofelia, que va a llegar, ¿no? Y en el fondo, digamos, la naturaleza es un personaje más, es la madre, ¿no? También, y es la maestra, ¿no? Y en Sica los personajes son, ¿no? Dar este mensaje de que el ser humano es diminuto y que la naturaleza manda. Trabajar con equipos más grandes. En el documental, o por lo menos en la experiencia que yo tengo hasta ahora, me he manejado siempre en equipos pequeños, de 10, 12 personas, ¿no? En escenas más ficcionadas, porque yo siempre he trabajado con estructuras de ficción, pues 20, como mucho, un par de días, y de repente en una ficción, ¿no? Te giras y te encuentras a 40 personas
y wow, eso es una máquina imparable, ¿no? Tienes menos capacidad menos flexibilidad a la vez de cambiar, tomar decisiones. No, pues mañana vamos a cambiar el plan de rodaje. No puedes hacer eso. Y en ese sentido sí que para mí ha sido más difícil, ¿no? Entender que las estructuras de ficción tienen otras mecánicas, pero siempre estar atenta, ¿no? Porque al final lo que sucede delante de la cámara nadie lo sabe, aunque en la estructura esta de ficción está todo mucho más controlado y más dirigido, ¿no? Bueno, hicimos un casting muy exhaustivo, vimos a más de 600 chicos y chicas, rapaces y rapazas, como dicen en galego, de Costa da Morte, y eso son unas cuantas. Y un día apareció Thais con la mirada así baja, mirando de vez en cuando a cámara, y con ese carácter que tiene de mucha personalidad, pero a la vez un poco arisca. Y Sika estaba escrita así. Y entonces de repente dices, vale, ya tenemos a Sika, ha llegado, es ella. Porque Thais es Sika y Sika es Thais. O sea, y en ese sentido, en la decisión de casting hay mucho trabajo hecho, porque yo creo que hay una buena decisión en este caso de seleccionar a Thais, ya en su presencia, en su manera de mirar, en su manera de estar, que es como un gato, ¿no? Ya tienes gran parte del camino hecho. Bueno, en el caso de Sika, escoger Costa da Morte como localización principal y única tiene que ver con quizá esa palabra maravillosa que los romanos llamaban Finisterrae, ¿no? Es el fin de la tierra, el fin de los mundos, el límite de los mundos, esa esquina del mundo. Por ahí entran los grandes ciclones extratropicales, ¿no? O sea, por Galicia, y esto lo estamos viviendo día a día con la crisis climática, que cada vez es más constante, digamos, esas llegadas de huracanes, Ofelias, Danas, que vienen en épocas que nunca antes habían venido y que arrasan, ¿no? Y la crisis climática sí que tiene ese objetivo, ¿no? De poner, es como un grito de auxilio entre la crisis climática, ¿no? Y ese lugar, ese Finisterrae, me daba muchos elementos. Tener la premier mundial en la Berlinale, pues es entrar por la puerta grande. ¿Por qué? Porque es un gran festival, no solo por su prestigio, que se debe a una programación excelente y a un cuidado súper atento de los programadores, ¿no? De todos los Q&As que haces, ¿no? Ves cómo realmente toda la gente del festival que trabaja con la película ha visto la película, la conoce al detalle, y eso es una maravilla, ¿no? Para un equipo, ¿no? de una película, de una producción, y es un regalo. Y eso ¿qué pasa? Estar en la Berlinale te da la posibilidad de estrenar en tu país, ¿no? Como estamos haciendo ahora en Málaga, en la sección oficial, también por la puerta grande, y de llegar a tu ciudad y también, ¿no? Entrar de una manera mucho más fácil a llegar a otros países, ¿no? Que a lo mejor, si no hubiese estado programada de esta manera y hubiese tenido la premier en Berlín y después en Málaga, pues a lo mejor no hubiese llegado, ¿no? Por lo tanto, le da visibilidad, ¿no? Pasar por Berlín, pasar por Málaga, le da a Sika una visibilidad que es maravillosa.